algo habíamos hablado ya de esta disposición, pero más sin embargo podemos ampliar un poco más el contenido, pues, ¿verdad?, de estas disposiciones, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Ya tienen a la mano ustedes su ley? ¿Aló? ¿Hola? Hola, hola. ¿No me escuchan? ¿No me copian? Aquí tenemos la ley, diputado. ¿Perdón? Aquí tenemos la ley en la mano. Vaya, perfecto. Artículo 8 dijo, se lo leo si gusta. Artículo 8. No, yo creo que no hay necesidad y todo lo tienen su ley, pues la verdad es que léanla para ustedes, ¿verdad? Bueno, Rico. Léanla para ustedes. Vamos. Vamos que le escriba a Salvador. Y otra vez, ¿verdad? Entonces vamos a ¿cómo se llama? A poder referirnos ya en el quehacer con relación a lo que dice la disposición. Se dan cuenta que ahí hace un llamamiento a lo que es el artículo 36, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el artículo 36? Y básicamente ustedes ya lo tuvieron que haberlo visto en los primeros artículos, que lógicamente el capital mínimo para construir una sociedad cuyo giro va a ser el negocio financiero. Entonces, ¿de cuánto dice la ley que tiene que ser? 100 millones de colones. ¿Cuánto? Va. 100 millones de colones. O su equivalente en dólares. Entonces, eso les está diciendo de que deberá pagarse
totalmente en efectivo a la hora de constituir y suscribir la sociedad, ¿verdad? Eso es indispensable, que se tiene que pagar, como lo repito, ¿verdad? Totalmente, pues, ¿verdad? En su totalidad y en dinero en efectivo, ¿sí? No hay ninguna otra forma, como pueden ser las otras sociedades mercantiles, que se pueden pagar con otras especies equivalentes al valor de la aportación del accionista. Pero en este caso dice que se deberá pagar totalmente el valor en efectivo, ¿verdad? No hay ninguna otra manera de poder pagar, pero cuando hablamos del capital mínimo. Pero en el inciso segundo, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes que hay un cambio en lo que dice el primer inciso con lo que dice el segundo, ¿sí o no? Ya se ubicaron. Ya lo ubicamos. Ya se ubicaron a lo que le estoy diciendo. Nadie me contesta. Sí, licenciado, ya nos ubicamos. Bueno, al menos mi persona. Vaya, entonces, ¿a qué se refiere esta disposición? Entonces, cuando el capital suscrito, obviamente la verdad es de que ahí en ese caso, no, lo que dice la primera disposición es que es el capital mínimo. Pero básicamente los accionistas pueden acordar o pueden definir que el capital social de la sociedad sea de 20 millones, 25 millones. ¿Sí? ¿Verdad? Pero, obviamente, pero que es de obligatorio cumplimiento ¿cómo se llama? El pago en su totalidad, por lo menos del capital mínimo, por lo menos, indispensable. ¿Pueden pagar más del capital mínimo? Sí. ¿Verdad? Entonces, pero más sin embargo, el excedente del capital suscrito y no pagado, obviamente para eso, ¿verdad? Ustedes ahí lo tienen en su ley, que dice que se puede pagar en cualquier tiempo, ¿verdad? En cualquier tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para subsanar las deficiencias de capital en que se incurre el banco. ¿Lo hemos hablado también esa situación? Sí, lo hemos hablado. Cuando hay un desbalance, les decía, en esas palabras se los indiqué la vez pasada. Cuando hay un desbalance, entonces sí, realmente se puede pagar en cualquier tiempo, decimos, o en virtud de un llamamiento que haga la junta directiva, o cuando la superintendencia lo requiera. ¿Ya? Entonces, básicamente les decía, ejemplo, si se dispone de que se va el capital social de la sociedad, es de 20 millones de colones o de su equivalente. La obligación de pagar, ¿de cuánto es? Pregunta, ¿de cuánto es lo que está obligados los accionistas a pagar? El capital mínimo requerido, es decir, los 100 millones de pesos, o de colones, perdón, o su equivalente en dólares. Por eso, perdón, repetímela de nuevo porque no oí, porque iba un carro ahí zumbado con el escape roto. Repetímelo de nuevo. Hola. Los 100 millones de colones, licenciado, que exige el artículo 36 de la ley de bancos. Vale, perfecto. Eso es de obligatorio cumplimiento
si es que no pueden pagar el capital suscrito en su totalidad, ¿verdad? Entonces, lo que es de obligatorio cumplimiento sería los 100 millones de colones o el equivalente en dólares, ¿verdad? Entonces, eso es de ley, ¿verdad? Que lo que se tiene que cancelar al momento de la constitución de la escritura social. Ahora, obviamente, así como los accionistas pueden decidir, ¿verdad? A la hora de lo mismo, de la constitución de la sociedad, es que pueden ellos exceder más del capital social del mínimo que dice, sí. Pero eso, el exceso, después del capital mínimo, ellos pueden hacerlo en cualquier tiempo, pueden hacerlo pues, cuando la junta directiva lo requiera o cuando la superintendencia les exija. ¿En qué momentos? Cuando hay un desbalance. Aquí la ley les dice cuando hay una deficiencia de capital en que haya incurrido el banco. ¿En qué momento podemos hablar de una deficiencia? Les decía también, ya lo había dicho, como cuando hay un desbalance en que el banco cuente con más dinero de lo que es el fondo patrimonial. ¿Ya? Entonces, obviamente no es posible de que el banco tenga 10 millones de dólares de colones, o su equivalente, perdón, y esté jugando con 25 millones en depósitos, con 30 millones en créditos. Entonces, ahí hay una deficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es que en su momento, en cualquier circunstancia, el banco no puede cubrir las exigencias de los dueños del dinero, de los depositantes, sino que obviamente tienen que tener un balance en cuanto a lo que es el capital social, lo que son los depósitos y lo que son los créditos. Tiene que haber un equilibrio, tiene que equilibrarse, ¿verdad? Porque, recuerdo, para los que no me supieron contestar esa pregunta, obviamente, no todos, pero sí muchos de ustedes me dicen de que los bancos trabajan con el dinero de los accionistas y el dinero del público. No es cierto, ni la ley lo dice, ni yo se los he dicho, sino que el capital, con la plata con la que el banco trabaja, son fondos del público. Con eso hacen sus negocios, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, la verdad es que no tiene nada que ver el dinero de los accionistas. ¿Por qué razón? Porque ese dinero lo tienen en la tesorería del Banco Central. Eso no lo tocan los accionistas para hacer negocios. ¿Sí? Entonces, básicamente, y en este caso, como les repito, nada tiene que ver con los negocios del banco, ¿verdad? Para poder tomar del dinero que ellos, del capital social que ellos tienen en la sociedad. Es indispensable que lo tomen en cuenta para que no cometan esos errores. Porque además, lamentablemente, pues ustedes a la hora del examen tienen la ley, pero básicamente no la aplican como debe ser. ¿Por qué razón? Porque les hace falta a ustedes que se apliquen más a la lectura, ¿verdad? Entonces, por supuesto de que en estos casos, cuando hablamos de una deficiencia de capital, a eso se refiere. Que, como dijimos, tiene que haber un equilibrio entre lo que es el capital social, lo que es ¿cómo se llama? El dinero del público
de cuánto es y de cuánto es con los créditos que el banco tiene, ¿verdad? Para con sus clientes. Entonces, lógicamente, pues ahí en esos casos es cuando muchas veces se puede dar un desbalance, una deficiencia de capital, como dice aquí la misma disposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no concuerda el capital social con lo que son los depósitos y los créditos, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Y entonces en estos casos, como dice aquí mismo, muchas veces podría ser que la misma ley les exija, lo requiera, de que aquel capital que a la hora de constituir la sociedad sea suscrito y no se haya pagado, entonces en este momento sí tiene que pagarse, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la verdad es que, como ya lo dijimos, y la misma disposición lo requiera, es que el capital social que indica el artículo 36, eso sí tiene que pagarse a la hora, estrictamente a la hora que se va a constituir la estructura social. Y ya se los dije que el excedente, cuando el capital social que se haya suscrito es más de lo que el mínimo nos está diciendo aquí en la ley, lógicamente, pues ahí, lógicamente eso ya es otra cosa, ¿verdad? En el sentido que definitivamente, pues en cualquier momento, sí se les puede exigir ese capital social que se suscribió, pero que no se pagó a la hora, porque eso ya es un excedente. Los accionistas pueden disponer, pues, ¿verdad? Definitivamente, a la hora de constituir la sociedad, que van a suscribir 25 millones, pero que solo están obligados a pagar 10. ¿Verdad? Los otros 15 millones distribuidos entre los demás accionistas, de igual manera, ellos pueden decidir un tiempo. La junta directiva puede, ¿cómo se llama?, hacer un llamamiento. O la misma superintendencia les puede exigir de que lo paguen en su oportunidad, siempre y cuando el banco haya incurrido en deficiencias, ¿verdad? En que no hay un balance, pues, ¿verdad? Para con el capital y con los depósitos y sus créditos, ¿verdad? A eso se refiere. Si hay alguna duda, por favor, es el momento indicado para que podamos ahorita, ¿cómo se llama?, ampliar, por verdad, esas inquietudes, ¿verdad? ¿Qué les parece? Yo tengo una pregunta, licenciado, Bien. que no alcancé a escuchar. Cuando preguntó cuál era el capital mínimo, Bueno, ¿cuál dijo que era? yo quiero ser muy franco. Según A el mí, artículo 36, vean lo que dice el artículo 36, ¿no? Pero es el capital mínimo, ¿verdad? Donde Pero dice 100 millones de colones. aquí dice, o su equivalente en dólares. Mira, hijo, Ajá. anda a cerrar esa ventana porque mucho tiempo, anda a tirarles agua. Entonces, básicamente, son 100 millones de colones, pues, o su equivalente en dólares, ¿ya? Entonces, eso es de estricto cumplimiento cuando hablamos del capital mínimo, y eso sí tiene que pagarse en su totalidad. Pero como los accionistas, y nadie les va a impedir de que ellos puedan, ¿cómo se llama?, constituir una sociedad con un capital que sobrepase los 20 o 25 millones, ¿sí? Entonces, básicamente, pero obviamente nadie les impide, pero sí también es que los 10 millones, eso sí tienen que pagarlos en su totalidad al momento de suscribir la escritura social. ¿Ya? ¿Le quedó claro o necesita que le amplíe un poco más la inquietud? No, licenciado, claramente. Solamente esa es la duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que no haya bueno, escuchado bien? yo realmente, ¿Perdón? yo tengo dudas.
Yo tengo dudas, le digo. Hablamos del capital social, que son 100 millones de colones o su equivalente en dólares, ¿verdad? Ese es el capital social, es obligatorio y debe pagarse en efectivo, al momento de constituirse. A la hora de constituirse, lo que se tiene que pagar, dijimos, son el capital social mínimo, lo que nos manda el artículo 36. Eso sí hay que pagarlo en su totalidad en ese momento. Pero, más sin embargo, si los accionistas deciden que ponerle, en vez de 10 millones, le pongan 20 o 25, entonces básicamente en este caso decíamos que ellos, el excedente de 10 millones, de 100 millones, por supuesto de que ellos tienen o deciden un plazo para pagar la diferencia. La diferencia pueden tener un plazo, o como dice aquí el inciso segundo, cuando hay deficiencias, obviamente la junta directiva puede hacer el llamamiento para que el capital suscrito y no pagado, ellos lo paguen en su oportunidad, o la superintendencia se lo va a requerir. ¿Ya? Entonces, hablemos, por ejemplo, de que el capital social, dijimos que son 100 millones de colones, o su equivalente en dólares, que creo que anda ahí por 10.000 y algo millones. Pero los accionistas deciden, les decía yo también, de que no van a ser 10 millones los que van, el del capital social, sino que van a ser 20. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es lo que ellos tienen que pagar a la hora de constituir el capital? 10 millones. ¿Perdón? Serían los 100 millones o su equivalente en dólares al momento de constituirse, lo que usted ha dicho. Sí. Eso es obligatorio. Pero como eso es el mínimo. Pero como ellos claro, han decidido, en vez de 10 millones en dólares, ellos van a suscribir 20 millones. Entonces ahí lo que van a quedar como que dijéramos debiendo a la sociedad son 10 millones. ¿En qué momento se va a pagar esa diferencia? Ya dijimos, aquí dice la ley, en cualquier tiempo, o cuando la junta directiva lo requiera, o cuando la superintendencia les exige que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de capital. ¿De dónde viene la deficiencia de capital? Decíamos que el banco está trabajando con más dinero de lo que tiene en capital social. ¿Ya? De lo que tiene en capital social pagado. De eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. De que definitivamente, pues, verdad, hay una deficiencia ahí en el caso. ¿En qué razón? Porque hay más dinero de lo que ellos tengan en su patrimonio. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Buenas tardes, licenciado. Dime. Yo tenía más bien la duda, porque si el artículo 36 que ha estado mencionando, que se dice que... Casi no te escucho, oíme, casi no te escucho. Puta, qué jodedera de chucho. Pues sí. Entonces, ¿qué me decías? Hablame un poquito más fuerte, porque hay una pandilla de perros ahí en la calle que andan moviendo. Vaya, es que yo quería hacerle la pregunta, era de que si la constitución de la sociedad, haciendo ya lo que es la escritura, podría decirse, cuando ya se va a hacer la sociedad, literalmente, como dice el artículo 36, que son los 100 millones de colones, o sea, equivalente en dólares, que son los 11.428.571.43.
Pero Vale, si esta perfecto, sociedad, bien. pero si esta sociedad no cuenta con ese dinero, no se podría suscribir. Si no puede constituirse mediante el capital mínimo, entonces no es válido. No se puede. Porque ya la ley te está diciendo de cuánto es el capital mínimo. O sea, que de ahí en ese caso tenemos dos opciones. O el capital mínimo, en estricto cumplimiento con lo que te está diciendo esa propiedad, esa disposición, estricto cumplimiento. Ese es con lo menos que se puede constituir. Pero más de esa cantidad, obviamente sí se puede. Y te da la opción de que se pague lo que es el capital mínimo y la diferencia de lo que has suscrito pero que no lo has pagado, eso te pueden dar un tiempo para hacerlo. Pero no podés de alguna manera, ¿verdad?, llegar pues a tener o a constituirse un banco con no menos del capital social mínimo. Muchas gracias, licenciado. Esa era mi duda. Entonces, obviamente hay que tomar muy en cuenta que por eso estamos diciendo, ahí la disposición le está diciendo de que ese es el capital mínimo con lo que se puede constituir. Ese es lo mínimo, pero más sin embargo, como le repito, si los accionistas así lo deciden y que lo pueden pagar todo de un solo, aunque sean 25 o 50 millones, ellos lo pueden hacer, si lo pueden pagar todo de una sola vez. Pero de lo contrario, ellos pueden pagar un porcentaje y el otro porcentaje pueden ellos acordar un tiempo, ¿verdad? Pero imagínate, por ejemplo, qué pasaría si un banco... Licenciado. Permíteme, te voy a terminar de esta pregunta. Si un banco tiene un capital mínimo de 11 millones y fracciones, pero más sin embargo de repente entran en una deficiencia que están trabajando con más dinero de lo que es el respaldo que ellos tienen como el capital social, el patrimonio de la sociedad. Ahora bien, y si por A o B motivo el banco entra, pues, ¿verdad?, a estos impases o lo declaran que tiene deficiencias de capital, ¿con qué va a responderle a los depositantes del dinero? No tienen por qué razón, porque obviamente pueden haber, pues, ¿verdad?, que haya una morosidad en los créditos. Y entonces, pero si más sin embargo, a raíz de las ¿cómo se llama?, de cumplir con las exigencias, de cumplir con sus obligaciones, el banco llegara a tener menos de lo que es el capital social, ¿qué pasaría? Lo más seguro es que se declararía en quiebra. Y por esa razón es lo que estamos hablando. Buscar alternativas de solución, como el caso, por ejemplo, de la pregunta que les dije, de las acciones de tesorería, ¿verdad? Que definitivamente, pues, la verdad es que ahí en ese caso, obviamente, pues, ¿verdad?, puede servir como un respaldo para poder cumplir con esas deficiencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad?, de que por ahí pueden tener ese respaldo, ¿verdad?, mediante esas circunstancias. Y en este caso ya estamos hablando de que los mismos accionistas fundadores deciden, pues, ¿verdad?, de que pagan un mínimo y obviamente, pues, ellos pueden haber suscrito más capital, pero como quien dice, ¿verdad?, les vamos a dar un plazo para que paguen la diferencia de lo que es el capital mínimo de haber pagado, ¿verdad?, los accionistas en su momento de constituir la sociedad, ¿verdad? ¿Qué me decías, Helmer? Por favor, disculpame. No, justamente le iba a consultarle que si estas se constituían o eran las famosas acciones del Tesoro, que si estábamos hablando de lo mismo en este caso. Repetime de nuevo la pregunta. Lo que le iba a consultar era que si
estas se constituyen como las acciones del Tesoro, o si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos del pago de este excedente, ¿verdad? Que el banco para constituirse requiere el mínimo de capital social y el resto que va a pagar, digamos, se constituyen, digamos, si voy a suscribir con 125 o 25 millones, se constituyen como las famosas acciones del Tesoro. No, eso es otra cosa. No, las acciones del Tesoro, esas se pueden poner a la venta libremente para que cualquier accionista pueda adquirirlas. Pero ya en este caso que estamos discutiendo ahorita, yo como accionista voy a suscribir X cantidad de acciones. Pongámosle que voy a suscribir 500 acciones. Pero más sin embargo, lógicamente suscribo 500, pero solo pago 300. Entonces, las restantes 200 es como que el banco me está dando un crédito. Me está dando un crédito porque acordamos que mediante un plazo determinado yo lo voy a pagar. Pero en las acciones del Tesoro no, ahí los mismos accionistas en este caso que le estamos diciendo son los que sí están obligados a pagar las acciones que han suscrito. O sea, el remanente, el excedente. Pero en las acciones del Tesoro no, ahí las sacan a la venta para que cualquiera con capacidad, ¿verdad? Y con los demás requisitos que se requieren para ser accionista, puedan adquirir esas acciones, ¿verdad? Ahí no es que solamente los accionistas puedan ellos, ¿cómo se llama? Tener esa opción. No necesariamente solo ellos se pueden enriquecer, solo ellos pueden aumentar su capital, sino que, como le repito, la cuestión está en que en este caso, definitivamente, cuando son acciones del Tesoro, ellos hacen las respectivas gestiones para que cualquier accionista pueda comprar esas acciones, ¿ya? Pero en el caso directo allá, inicialmente, como lo repito, es que son 10 accionistas, por ejemplo, como mínimo, y son ellos los que le deben al banco, y son ellos los que tienen que pagar. Son ellos, ¿verdad? No tienen nada que ver las acciones de tesorería, ¿verdad? Que son dos campos diferentes. Las acciones de tesorería, como lo repito, en el momento requerido, van a hacer las gestiones, van a publicar la venta de las mismas. Pero allá no, allá es un crédito que cada accionista ha adquirido automáticamente a favor del banco. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hola? ¿Ninguna? Licenciado, Sí, dígame. disculpe, pero no se le escucha nada. Casi no le Yo copio. la única que no escucha, pero no se le escucha nada. ¿Perdón? ¿Aló? No se le escucha nada, le digo. O sea, no sé si yo soy la única que no escucha, pero no le escucho nada. Yo igual casi muy poco te estoy copiando. Ah, bueno, te escucha, Yuli. El licenciado sí le escucha bien. Bueno, aquí en... Ahí depende de la zona donde esté cada quien, podría ser el que tenga un problema. Igual, ¿verdad? Definitivamente eso es lo que puede suceder. Pero sí, Y esto es lo que pasa que en algunas zonas ha comenzado a llover, por ejemplo en Tecoluca. Aquí en Santa Clara también ya comenzó a llover. Sí, está lloviendo. Pues también. Puede influir también. Entonces, puede influir también ahí la falta de señal, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo otra inquietud, niños y niñas? Hola.
¿No hay inquietudes? No, ¿No me por escucha? ahora creo que con lo que ha explicado está claro. Vaya, pero solo tú me estás diciendo. Sí, está claro lo que ha explicado. Sí, Ah, ya, es que estaba la señal está mala, Sí, perdón. todo bien. ya. Como está lloviendo acá, perdón, Lick. Ah, pues sí, está bien entonces, ¿verdad? Lo importante es de que por lo menos lo poco que podamos ver es que lo logremos asimilar. ¿Verdad? No me gusta ir corriendo, ¿verdad? Sino que poder tratar de asimilar. ¿Verdad, Carlita Guadalupe López? ¿Estamos en línea, Carla? Carla Guadalupe López Ramos, ¿no está en línea? Cindy, ¿está en línea usted? Sí, licenciado, aquí estoy, pero hubo un momento que no le escuché nada porque se fue la energía aquí. Así es que he perdido una parte de la clase que usted ha dado. Perfecto, perfecto. Y solo es un artículo el que hemos estado discutiendo, que es el artículo 8, ¿verdad? En el cual, pues, ¿verdad? Les decía a sus compañeros de que en el primer inciso nos habla del capital mínimo y que ese a la hora de constituir la sociedad tiene que estar totalmente suscrito y pagado el capital social mínimo. Pero en el inciso segundo nos está diciendo, ¿verdad? Entonces que puede haber un capital suscrito y no pagado, pero cuando este excede del capital mínimo que la misma ley nos exige, lo estamos discutiendo a través del artículo 36 de esta misma ley. Entonces, ahí sí les decía que obviamente el capital mínimo, así como decimos, es pecado de que se vaya a suscribir y no se vaya a pagar. Ese sí es de estricto cumplimiento, pero más sin embargo, cuando el capital excede del capital mínimo, entonces los accionistas tienen derecho a pedir un plazo para pagar la diferencia, o sea, el exceso del capital mínimo, ¿verdad? Pueden tener un plazo o lo pueden pagar cuando la junta directiva haga llamamiento para estrictamente para pagar ese capital, la diferencia, el resto que ha quedado, o cuando lo requiera la superintendencia. ¿En qué momento? Cuando decimos que hay una deficiencia de capital, ¿verdad? Es decir, cuando hay un impasse de capital, de que no haya una paridad entre lo que es los montos que tienen en depósito el banco, los montos que tienen en crédito versus con el capital social que tenga la sociedad. Hay una disparidad, claro. Entonces lo que se va a tratar de hacer es, con este llamamiento a pagar pues la diferencia de lo que ellos han suscrito, es a través de lo que es, ¿cómo se llama? El excedente. De lo que es el excedente, ¿verdad? Definitivamente eso es lo que estábamos discutiendo ahí con los compañeros, ¿verdad? De que eso es lo que Gracias. habla el inciso segundo, ¿verdad? ¿Preguntas? Es decir, licenciado, que cuando excede lo que es el capital mínimo que se paga para poder constituir lo que es, digamos, esta empresa, entonces ahí se discuten los accionistas para poder pagar en el plazo. Algo así es. Es decir, hablemos de dos etapas. Sí. Hablemos que el banco se puede constituir mediante el capital social mínimo, ¿sí? Pero hablemos también de que los bancos también pueden, ellos a la hora de constituir la sociedad pueden acordar, suscribir un capital diferente, pero siempre y cuando sea más del mínimo.
Pero esa diferencia, ese excedente es el que ellos tienen un plazo para pagar esa diferencia. ¿Ya? O decíamos en qué caso, cuando lo requiera la superintendencia, cuando lo requiera la junta directiva, cuando hay impases de capital. ¿Ya? Pongamos ejemplos bien hipotéticos. Que el capital social que se va a constituir en una sociedad de estricto cumplimiento, que ya dijimos 11 millones en dólares, 11 millones de infracciones. Más sin embargo, ellos deciden y van a fundar la sociedad con 25 millones. ¿Cuál es la obligación que tienen de pagar a la hora de suscribir la sociedad? ¿Cuál es la obligación que tienen los accionistas de pagar en el momento de suscribir la sociedad? Son los 11 millones, que es el capital mínimo. ¿Me entiendes? El capital mínimo es de estricto cumplimiento, digamos, de pagarlo en ese momento. El excedente para llegar a los 25 millones, eso decíamos que lo pueden pagar en cualquier tiempo. Lo pueden pagar cuando la junta directiva se los pida o cuando la superintendencia les exija, les requiera. ¿Verdad que es sencillo? ¿O les cuesta entenderlo? No, ya se le entendió. Seguro. Debemos de estar seguros de lo que estamos hablando. Pero si ustedes dicen que estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, en razón del artículo 8 con el artículo 9, obviamente, pues aquí nos están diciendo de que se tiene que pagar el dinero totalmente en efectivo, que es el capital mínimo, ¿ya? Entonces, eso tiene concordancia con el artículo 9, porque el artículo 9 está diciendo que no se pueden emitir bonos de fundador ni acciones para remunerar servicios. Es decir, porque la verdad es cuando estamos hablando de la emisión de bonos de fundador, es decir, estamos hablando de que este es un privilegio que tienen los accionistas fundadores. Pero ¿cuál es la razón? De que obviamente cuando hablamos de que los accionistas van a tener privilegios, como que ellos compren, póngale 100,000 dólares en bonos. Pero ustedes saben de que un bono se trata de una obligación que tiene el emisor, que es el banco en este caso, para con el acreedor. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tendrían ahí los fundadores? Lógicamente, los intereses que estarían cobrando durante el tiempo que los bonos tengan su vigencia, están devengando una tasa de interés, ¿verdad? De igual manera, nos dice aquí que es para remunerar ni acciones para remunerar servicios. Es como que dijéramos que el presidente de un banco, a él obviamente le van a ¿cómo se llama? A darle ese privilegio de que con los servicios que él esté brindándole al banco, con eso él estaría pagando sus acciones. Pero si el artículo 8 nos está diciendo que tiene que pagarse en su totalidad, entonces obviamente estos privilegios para de este tipo de casos, excepto en las otras sociedades mercantiles, sí lo pueden hacer. Pero en el caso de los bancos no pueden hacer esto. La emisión de bonos, ni las acciones para remunerar servicios. Es decir, de que yo no tengo dinero, pero les digo, pónganme a mí de presidente y durante 5 años que la ley me da para poder estar ejerciendo mi cargo,
yo voy a, como que dijeran, voy a estar a honor, en lo que me van a pagar es lo que voy a estar como invirtiendo en las acciones, ¿verdad? Que tampoco se puede. ¿Ya me entienden? No, el banco, es decir, la ley no le da esos privilegios, ¿verdad? Ni a accionistas que presten un servicio al banco, ni tampoco a lo que son los bonos de fundador, ¿verdad? De que sí, realmente yo soy fundador del banco y que yo voy a tener ese privilegio de que yo voy a adquirir esos bonos y durante 5 años me van a devengar, pues, ¿verdad? Un dinero en concepto de intereses. ¿Ya? ¿Estamos? ¿O tienen alguna inquietud? Ninguna. Yo, licenciado, Bien. no sé si lo he entendido mal, pero se lo voy a decir. O sea, según lo que he entendido del artículo 9 es de que si uno de los socios están acordados y estos deben pagar, o sea, deben de pagar, de cancelar en su totalidad lo que son las acciones, pero quedan debiendo. Y este pide estar trabajando dentro de o sea, en el banco, y que el banco esté pagando sus acciones. Eso es lo que medio le entendí, no sé si estoy equivocado. Ahora, la situación está en el que en este caso es el accionista, el deudor del banco, número uno. Pero ya cuando hablamos de la emisión de bonos, ya ahí la cuestión ya se revierte. Entonces, ahí, ¿quién es el deudor y quién es el deudor? El deudor es el banco que está constituyendo, emitiendo los bonos. En el segundo caso, cuando se constituyen las acciones y ahí en este caso se acuerda que esas acciones servirían para remunerar servicios a favor del banco. Pero en este caso, a la hora de constituir la sociedad, obviamente lo que tú me decías es, en primer lugar, el banco es acreedor. Y el deudor, por supuesto, es el accionista que le debe al banco, ¿verdad? Parte de el remanente de las acciones que ha suscrito. ¿Ya? Y en este caso, no, aquí, en el caso de los bonos, es como que le estén dando un privilegio al accionista para que éste definitivamente pues pueda adquirir una cantidad de bonos y que se los van a pagar en 5 años, sí, pero ¿cuánto es la tasa de interés que están devengando ellos mensualmente o anualmente? Entonces, lógicamente, aquí tendrían una doble imposición, una doble utilidad. ¿Por qué? Porque están devengando utilidades de las operaciones del banco y además de eso, utilidades por los intereses que estarían devengando los bonos. Eso ya es otra cosa. Eso ya es diferente a lo que es la obligación que se adquiere para con la sociedad. Yo estoy como accionista, pago una parte de mis acciones, pero la otra tengo la obligación de pagarla cuando me lo exijan. Pero en el caso de los bonos, como le repito, ya eso ya es un privilegio cuando hablamos que son bonos de los fundadores y que nadie más que ellos son los que tienen que, ¿cómo se llama?, adquirir estos bonos. ¿Ya? Pero ahí básicamente, ¿qué es lo que sucede? Para tener derecho a ellos, sí, ellos pueden pagar el valor de los bonos en su momento, pero también van a tener que, cuando reciban ese capital, también va a venir justamente con los intereses que ha devengado el bono. De igual manera, les decía, en el segundo caso de lo que son las acciones, que no se pueden emitir acciones
y que con la condición de que la persona, el accionista, lo va a pagar con sus servicios profesionales. Son dos cosas, como lo repito, totalmente diferentes. La suscripción de acciones y, por supuesto, el pago de las mismas, obviamente, pues ahí ellos lo que tendrían que devengar sería únicamente lo que son de las utilidades, ¿ya? Pero ya cuando hablamos del artículo 9, como que esto sí ya es más negocio, pues, y muy evidente, ya que hay esos privilegios. La misma ley nos está diciendo de que aquí los accionistas, obviamente la verdad es de que sí le pueden deber al banco, sí. Pero ya aquí hablamos de que son privilegios. Privilegios, ¿por qué? Porque en este caso ellos mismos se están beneficiando de lo que son este tipo de operaciones o negocios del banco. ¿Ya? Entonces ya ahí estamos entrando ya en otras etapas diferentes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, de que si hablamos de acciones del Tesoro, ya les dije que obviamente ahí cualquier otra persona puede accesar a adquirir pues, acciones. Las sociedades, les decía, están obligadas a pagar el capital mínimo, sí, también lo pueden pagar. Que el excedente del capital mínimo pueden ellos, ¿verdad?, hacer una pauta, hacer un espacio de tiempo, lo pueden acordar para poder pagarlo. Pero ya en este caso no, ahí ya vemos el beneficio, ¿verdad? Cuando hablamos de que la emisión de bonos, esos ya son negocios del banco, y por supuesto en este caso, si se trata de los accionistas, estaríamos hablando, les decía, de lo que es las utilidades que el banco va a percibir y además de eso, los bonos, los intereses que estarían devengando los bonos. ¿Ya? Y en el último de los casos que les decía que la constitución de acciones para remuneradas para pagar un servicio, definitivamente no. Es decir, ya les decía, como accionista, yo no puedo decirles, miren, mi aporte va a ser los 5 años que voy a estar en la junta directiva. No se puede. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es, acuérdense de que el capital social, en conclusión de los bancos, esto decíamos que está en poder del Banco Central. El capital social, ese no lo manejan en los bancos, sino que en el Banco Central de Reserva. Entonces, ¿cómo van a hacer para remunerar los servicios mediante acciones? No se puede, les decía. En otras sociedades sí. Yo no tengo dinero en efectivo, pero por lo menos puedo decir, aquí está este vehículo, lo vamos a utilizar para vehículo de trabajo en la sociedad. Y ahí sí me lo pueden admitir y me le pueden dar una ponderancia, un valor. Puedo decir, mire, yo no tengo dinero, pero tengo lo que es la infraestructura para que empecemos a trabajar, ¿verdad? Ya sea una fábrica, ya sea lo que sea, pero me lo pueden tomar, pues como lo repito, como mi capital social, mi aporte social. Pero en el caso de los bancos, repito, ahí solamente hablamos de dinero efectivo, ¿verdad? Eso es lo que realmente tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿O se nos fue la señal? Por rato se nos va. Eric, ¿perdón? Por rato se nos va la señal. Ajá. Pero es que tú vives lejos de por aquí. Está lloviendo y casi no lo logro escuchar. A ver, pero ¿hasta qué hora me están diciendo ustedes? No me hacen así, aunque sea, no me levantan una manita para decirme de que no tienen buena señal.
De siempre, Pero Lucy Barrera siempre tiene no, problemas de ajá, señal. la señal falla, ¿no? Pero para la próxima súbese, aunque sea Sí, a un árbol, tal vez ahí le cae mejor la señal. Vaya, que ya No, estoy en es el una árbol, broma, no y a vayan ver por si el agarra mal, un poquito. ¿verdad? No, yo sé que a veces, y más cuando Sí, hay movimientos de lluvia, pues hay más problemas, ¿verdad? Estamos. sí, ya se ve que viene. Vaya, pues está bien entonces, ¿verdad? Va, pues entonces nos vemos primero Dios el jueves. Licenciado, una ¿verdad? pregunta. Dígame. No es del tema del que estamos hablando, ¿verdad? Pero sí de las notas, porque lamentablemente no han subido la primera nota de laboratorio. Todavía no lo han subido. No, y bueno, ¿Cómo? algunos compañeros me están preguntando a mí si me sale la nota y todo eso. No, les digo yo, no, o sea, yo no sé nada, ¿verdad? Vale. Y pues me puse a preguntarle a usted para que usted les explique a ellos qué es lo que sucede. Vaya, exactamente. Fíjense que la verdad es de que como a veces son de los problemas que tenemos a través de esta modalidad en línea, ¿verdad? Porque el problema es diferente cuando todo se hace en físico, ¿verdad? Nosotros podemos mandar a cualquier información, pero el problema es que muchas veces no la reciben o no la procesan. Cualquier cosa puede darse, pero déjenme averiguarle esto mañana y el jueves con todo gusto les voy a tener una mejor respuesta. Porque si les digo algo ahorita, pues sería mentira, porque a nosotros nos dijeron de que por lo menos que se mandáramos las notas que ellos iban a introducirlas, pero por lo que me están diciendo ustedes ahorita, pues a lo mejor no sé, Sí, no lo han hecho. porque Pero déjenme es la para única. mañana averiguarles esto hoy, ¿verdad? Sí, porque es la única materia que no tenemos la nota subida. Vaya, entonces no hay ningún problema. Yo incluso, pues hasta ahorita... Solo de usted no falta nota. ¿Perdón? Solo de usted no falta nota. Casi no le copio, fíjese. Le dice que solo de usted les falta la nota, o sea, la mayoría, mejor dicho, a todos que vamos a materia con usted, solo esta materia nos hace falta que nos suban la nota. Por eso les digo, déjenme averiguarles mañana y el jueves, pues, verdad, yo creo que ya definitivamente, pues, ya estamos ya enterados de todo para darles una mejor respuesta. Oye. Perfecto, licenciado. Está bien, licenciado. Vaya, bueno, se me cuidan, oye. Pasen buenas noches. Gracias, igual, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos. Buenas noches.